Difícil, que era llevarlos a esa última media hora de partido igualados, que les podían entrar las dudas de, como equipo grande, si ir a por nosotros o conservar el punto. Cuanto mejor estábamos, pues bueno, nos hacen un gol y aunque lo intentamos a la desesperada y creo que alguna opción hubo, pues bueno, tengo la sensación de que se nos escapó hoy un punto aquí en Lanzábal, que contra este tipo de rivales para nosotros es casi como sumar los tres. Da la sensación de que habéis tuteado a un equipo favorito del ascenso, como es el Mirandés. Sí, lo que pasa que tutear te da 0 puntos y es duro explicarles a los chavales mañana que hicieron un gran partido, es duro pedirles una cosa durante la semana que la hagan a la perfección y mañana tener que decirles que no nos dan ningún punto por todo lo que hicieron, ¿no? Vamos a tratar de levantarnos, sabemos que esto va a ser muy duro, va a ser muy largo, que iban a llegar las derrotas, estaba claro, pero es una lástima que se produzca de esta manera porque creo que el fútbol hoy no fue justo con nosotros y quizás un punto pues nos lo merecimos y nos lo ganamos en el campo. Y luego la primera derrota del equipo y el primer gol que encajáis en casa en Liga Regular. Sí, bueno, es una anécdota, sabemos que tenemos que hacernos muy fuertes aquí, sabemos que tenemos que encajar pocos goles, que tenemos que conceder muy poco. También es verdad que el rival que había hoy enfrente es un tremendo equipo, tiene un grandísimo nivel, sustituye a Claudio y a Yanis y saca a otros dos jugadores de un nivel muy parecido a ellos. Era muy difícil hoy dejar la portería a cero, nos la teníamos que jugar a ponernos por delante y contragolpear, y una pena porque, vuelvo a repetir, habíamos estudiado el partido mucho, los jugadores hicieron todo lo que se les pidió y no se llevan premio de puntuación. Todavía queda mucho por hacer, supongo que los ánimos están muy bajos, pero ¿cuáles son las pautas ahora a seguir? Las pautas a seguir son exactamente las mismas que cuando empezó la liga. Dormir hoy bien, venir mañana con una sonrisa, trabajar, esforzarse, luchar. No nos vamos a entregar en ningún entrenamiento, en ningún partido, en ningún día de descanso. Tenemos que ir al límite. Nosotros estamos en inferioridad de condiciones respecto a los demás y eso no nos puede abandonar. El trabajo, el sacrificio, la lucha, la ilusión, las ganas. En las derrotas es más difícil, en las victorias o en los empates es más fácil venir a trabajar mañana, pero tenemos que levantarnos, tenemos que seguir, sabemos dónde estamos, quiénes somos y sobre todo el trabajo que nos costó llegar hasta aquí y vamos a defender esto con la vida. Y de todas formas, aunque el resultado no haya sido favorable, supongo que también muy contento por aguantar, sobre todo hasta el final. Que es un claro mensaje que también hay que dar a los jugadores, ¿no? Sí, yo creo que una de las virtudes que tiene el equipo durante estos 3 años y que creo que va a mantener es que nosotros no vamos a bajar los brazos nunca, pase lo que pase. Creo que hacer el partido que el equipo hizo frente a un claro candidato no solo al campeonato, sino al ascenso, y ponerles contra las cuerdas, incluso morir en campo rival, en su área, y el rival, pues bueno, desde el máximo respeto y sin menospreciarlos, casi pidiendo la hora, pues habla bien a las claras del trabajo y del esfuerzo de los jugadores y recalcar el empuje de la afición, ¿no? Da gusto, estábamos muy tocados con el gol y la gente nos dio ese último aliento. Me sabe mal por ellos porque el empate también les hubiera dado su recompensa, pero esto es así. Mañana vuelvo a repetir, venir con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y el domingo o el sábado, mejor dicho, han hecho otra batalla durísima. Una batalla donde pude recuperar a jugadores que habían estado lesionados en las últimas semanas, ¿no? Sí, hoy ya recuperamos a Sergio Ríos, nos pudo dar 10 minutos. Contamos que Pablo, que David González, que Alisson puedan entrar poco a poco. Es difícil estar tiempo parado y dar tu mejor versión, tu máximo esfuerzo. Tenemos que tener mucha prudencia, mucha cabeza. Por ganas, pues seguro que tanto ellos como nosotros están deseando jugar, pero bueno, hay que valorar también el trabajo de la gente que está haciéndolo bien. Importantísimo tener a los 21 porque nuestro nivel va a subir y lo que comentábamos, ¿no? Esto va a ser muy duro, muy largo, vamos a necesitar a todo el mundo.